dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves aquí por Radio Esperanza en el 1140 de la AM, en la radio aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde. Está aquí en cabina mi hermana Elena y ahorita llega mi hermano Francisco. Ellos ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes, ¿ok? Y para que te comuniques con nosotros, te vamos a dar los teléfonos de cabina primero, los de Radio Esperanza, que están a tu disposición todo el día. Son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Te lo voy a repetir: 8375 50 51 y terminación 55. También podemos estar en contacto vía correo electrónico. Nuestro correo electrónico, ahora sí ya del programa, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. Allá al correo nos puedes hacer llegar cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier petición, lo que gustes y mandes. Ya sea aquí si eres de Monterrey, de Nuevo León, si eres fuera de Nuevo León, de cualquier parte de México o cualquier parte fuera de México, ahí en nuestro correo podemos estar en contacto. Te voy a dar también, además, mi número de celular personal, por si quieres ya sea marcarme o enviarme un mensaje de texto o WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te lo repito, mi número de celular, 818-252-8607. También te invitamos a visitar nuestra página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Ahí también tenemos Facebook. Nuestro Facebook es igual, es Volviendo a la Palabra. Ok, en Facebook ahí nos buscas, nos ubicas, nos mandas una solicitud, ahí te recibimos. Y tanto en Facebook como en la página de internet, también de ahí puede llevarte a nuestro canal de YouTube. En estas tres herramientas estamos subiendo constantemente nuestras prédicas anteriores, no solamente en radio, las que hacemos también los fines de semana y algunas que otras cosas que te pueden ser de bendición. Igual también, si te interesa alguna prédica en CD, llámanos y te la hacemos llegar hasta las puertas de tu casa. Lo mismo, si no tienes Biblia y quieres leerla, llámanos y te enviamos una Biblia hasta la puerta de tu casa, ¿ok? Para eso vamos a estar aquí, para atenderte. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Domingos 12 del mediodía, nuestra dirección es en la calle Corregidora, en el número 500, cruz con la calle Colón. Corregidora, cruz con Colón, muy cerca, a unas cuantas cuadras de la Clínica 6 de San Nicolás, ¿ok? Además, tenemos unas pequeñas células de estudio en casa. Si te interesa, si no te acomoda esta dirección, estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo, ahí con nuestro hermano Pablo. Los martes y jueves estamos en la colonia Niño Artillero en Monterrey, ahí con nuestro hermano Ángel, con nuestro hermano Elías. Los miércoles en Los Fresnos en Apodaca, ahí con distintos hermanos que dan mensaje. Y los sábados en Vistas del Río en Juárez, Nuevo León, con nuestro hermano Luis Hernández. Y hay otras células que están en formación o en creciendo, que pronto te daremos el dato también. Si te interesa la dirección, si te interesan los horarios, solamente mándanos un mensaje o un correo y ahí te hacemos llegar toda la información. Y un aviso, por último, que hemos hecho las últimas semanas. Un hermano en Cristo, un oyente de la estación, el hermano Roberto Escalante, que se está quedando sin vista por varios problemas y ocupa varias intervenciones. La primera de ellas cuesta alrededor de 70,000 pesos,
no tiene cómo conseguirlos, así que ha solicitado ayuda de todo aquel que puede y desee, y que Dios le ponga en su corazón ayudarlo, ¿sí? Te vamos a dar su número de cuenta, es una Oxxo Saldazo, ojalá y tengas en qué anotar, es la 4766 8412 3293 5794. Te la repito, 4766 8412 3293 5794. Si quieres más información, llámanos y te damos más información, o bien llámale a él directo. Su celular es el 818 178 0647, Roberto Escalante, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya tenemos varias semanas hablando de falsos maestros, de falsos pastores, y nos fue llevando tema tras tema. Llegamos a hablar de algo muy arraigado en el cristianismo de hoy. Arraigado me refiero a que la gente lo ve como normal, algo que fue nacido de estos pastores, pero en realidad se nos ha metido en todos lados, el elitismo cristiano. ¿A qué me refiero? A la idea, a como que hay niveles de cristianos, ¿sí? Unos son los ungidos y los otros son los del montón, ¿ok? Si vas a cambiar de trabajo hay que preguntarle, pues desde luego, a tu pastor, al ungido. Si vas a casarte hay que pedir permiso. Si necesitamos un milagro, ¿a quién deberíamos acudir? Al ungido. Mientras que la Biblia enseña en Mateo 6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y el Padre está ahí en lo secreto. Pero esto es lo que han hecho, ¿sí? Elitismo cristiano, y luego este elitismo nos ha ido llevando poco a poco a caer en idolatría a los líderes. Este fue el plan del diablo y le ha funcionado de maravilla. Personas adorando a sus pastores. Otra vez, si tienes algún problema, hay que ir a que oren por ti. ¿Por qué? Porque ellos son más cercanos. Y tú te das cuenta que así cree la gente. Aquí en esta estación es lo más común del mundo. Sí, que gente hable todo el día para que oren por ellos. ¿Por qué? Porque ellos suponen, así se les ha enseñado, que los de acá somos los ungidos y los demás pues son del montón. Y aún no solo los pastores en las iglesias, aquí mismo en radio se siguen encargando de hacer esas separaciones, ¿sí? Es decir, si tienes algo, llámanos acá para que oremos por ti. Si necesitas algo, necesitas un milagro, llámanos para que hablemos por ti. Y así se ha ido haciendo una separación entre ungidos y no ungidos, entre cristianos superiores y cristianos inferiores, que te repito, ha terminado en idolatría a los pastores, idolatría. Tanto que esto ya no es exclusivo de los falsos, entre comillas. La idolatría se ha metido a todo nivel, en toda denominación, y te digo, ya no distingue falsa o sana doctrina, ¿ok? Veíamos ejemplos la semana pasada, religiones, denominaciones, donde la gente está cegada. Por ejemplo, veíamos el catolicismo, nada los despierta, ni los casos de pederastía los despiertan. O recientemente veíamos ese caso de la secta de la Luz del Mundo, donde su líder fue arrestado también por violador, y la gente no despierta. Creen en su líder a toda costa, creen en su líder a ciegas. Y veíamos esos ejemplos de líderes de religiones o denominaciones falsas, cómo terminan siendo idolatrados, líderes idolatrados, personas idolatrando a otra persona. Pero eso ya no tiene nada que ver con falsa doctrina, ¿sí? Podemos hablar de denominaciones de sana doctrina que termina pasando lo mismo. ¿A qué me refiero? Igual, en denominaciones más serias, como en los bautistas o esos que se dicen bíblicos, esto es algo que la gente trae por naturaleza. La pereza, el conformismo y el querer confiar su vida a alguien más. Esa persona podría ser un buen pastor, podría ser alguien de buena doctrina, podría ser alguien que no ama incluso las cosas materiales, podría ser un verdadero siervo de Dios, pero si tú lo idolatras,
Para ti es pecado, aunque él sea un verdadero siervo de Dios. La idolatría es pecado. Y si te fijas aquí, ya cambiamos un poco de tema. Ya no es solo falsas doctrinas, ya no es solo falsos pastores, sino el de aquel lado puede ser un pastor verdadero de Dios, un siervo de Dios. Pero si el del otro lado lo idolatra, para él es pecado. Sí, es decir, no solo es pecado idolatrar a los falsos, es pecado idolatrar a los verdaderos. Es decir, la idolatría es pecado en sí mismo. ¿Cómo saber si hemos caído en idolatría? Hay varias señales, pero la más fuerte es porque no obedeces la palabra, porque no obedeces el mandato de Primera de Juan 4:1. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Si tú no lo haces con tu pastor, si no lo estás poniendo en práctica, es porque tienes a tu pastor por encima de Dios. Es decir, hay gente que dice, ¿cómo lo voy a juzgar? ¿Quién tocará al ungido de Dios? Pero otra vez te repito, no son solo los engañadores. Otros también dejan de juzgar cuando han llegado a alguien que ellos dicen es de sana doctrina. Y dejan de ponerlos a prueba. ¿Por qué? Porque ya lo encontré, un pastor de sana doctrina. Pero a la hora que dejas de ponerlos a prueba, a esa hora has caído en idolatría. ¿Ok? Es un mandato, no creer a todos, sino probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Ok? Decíamos la semana pasada, los católicos creen con respecto a su líder, al Papa, que es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no se equivoca, ¿verdad? No se equivoca, es infalible. Todo lo que sale de su boca es palabra de Dios. Veíamos los de la luz del mundo, creen lo mismo de su líder. El que ahora está preso, no importa. Oye, violó, no importa. Su boca sigue siendo palabra de Dios. ¿Quién puede creer esto? Y los cristianos hemos creído lo mismo de nuestros pastores, ¿sí? Creemos lo mismo, que no se equivocan. Pero es necesario que todo lo que dice tu pastor, filtrarlo por la palabra de Dios. A la hora que dejamos de hacerlo, a esa hora nos hemos formado un ídolo. Es decir, lo creemos a ciegas en él y lo hemos hecho un ídolo. El pueblo de Dios debería de estar leyendo la palabra siempre. El pueblo de Dios debería estar estudiando igual o más que su pastor. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. No deberíamos de seguir hombres. No deberíamos de seguir hombres. Dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales, en tierra despoblada y deshabitada. Por lo contrario, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Relación personal con Dios, sin intermediarios, no siguiendo hombre. Esto puede ser trágico para nuestra vida. La idolatría es igual. Idolatres a un pastor de mala doctrina que idolatres a uno de sana doctrina. Es lo mismo. Es lo mismo. Y hoy hablamos más de estos, ¿sí? Hay gente que idolatra a John MacArthur, hay gente que idolatra a Alducin, hay gente que idolatra a Juan Manuel Vázquez, hay gente que idolatra a John Piper, hay gente, todos estamos expuestos a equivocarnos. Chuy Olivares es un pastor muy famoso ahí en YouTube. ¿Sabías que por muchos años predicó que la salvación no se pierde, pero hace poco cambió su postura a que sí se pierde?
¿Sí? Y las ovejas, bueno, las ovejas tenían que estarse cuidando también por su cuenta. No podemos seguir a nadie a ciegas. La idolatría más nueva, que más está creciendo en la iglesia evangélica, el calvinismo. Es decir, seguir a un hombre llamado Calvino. Idolatría. ¿Y sabes qué lo hace más peligroso? Que sale de pastores llamados de sana doctrina. La semana pasada terminamos con un pasaje que quedamos de analizarlo hoy, Primera de Corintios 3:13, un pasaje que los maestros de sana doctrina usan para reforzar esta creencia que la salvación no se pierde. Está en Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, dice. El día la declarará. Por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hasta aquí, ¿creen que cuando dice la obra de cada uno, el fuego la probará? Se refiere a nuestros hechos, a nuestras obras. Y luego sigue diciendo, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y dicen, ¿ves? La obra se puede quemar, ¿sí? Pero él será salvo. ¿Sí? Y refuerzan con esto aquello de que no somos salvos por obras, sino que salvos siempre salvos, aunque no tengas obras, serás salvo aunque sea como por fuego. ¿Sí? Y este verso, hermano, es de esas pruebas donde te das cuenta que muchos han dejado de probar a sus pastores, han dejado de probar a los espíritus, han dejado de escudriñar y han caído en idolatría, en creer a un hombre lo que diga a ciegas, creer a un hombre como interpreta un verso cualquiera y sin ponerlo a prueba. ¿Cómo ponerlos a prueba? Hay que seguir leyendo, hay que estar leyendo siempre. Aunque acudas a una congregación de sana doctrina según tú, nunca podemos parar de estudiar por nuestra cuenta. No podemos parar de poner a prueba lo que nos enseñan. No podemos jamás poner nuestra confianza en un hombre, se llame como se llame, se apellide Lara, se apellide MacArthur, se apellide Valdés, se llame como se llame. No podemos nunca dejar la belleza de leer la Biblia por nuestra cuenta. La sencillez de encontrarnos con Dios por medio de su palabra. La hermosura de descubrir lo que Dios está diciendo al interpretar su palabra, aplicando reglas, principalmente siempre leyendo en su contexto. Mira te digo, esta es la prueba de lo que está pasando en el cristianismo, y no hablo de otro más que incluyendo al que se dice de sana doctrina. Hay gente que piensa que ya llegó a un cristianismo de sana doctrina y ya puede descansar. No, hay que seguir poniéndolos a prueba. Mira lo que significa 1 Corintios 3. Pero tenemos que empezar en 1 Corintios 1. Siempre que comiences una carta, buscamos varias cosas. Por ejemplo, ¿a quién está escrita la carta? Mira, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A quién escribe? Pablo, a la iglesia, a cristianos. ¿Ok? Definido aquello, siempre que lees una carta, buscamos otra cosa. Puede haber 2 o 3 motivos, pero eso buscamos. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Cuál es el propósito que tenía Pablo al escribir? Mira lo que dice 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo? No sé si veas lo que están hablando. De idolatría a ellos. Y ellos no son de mala doctrina. Está hablando de yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos. Son de sana doctrina. ¿Sí? Pero es lo que Pablo les está regañando. Por eso escribió esta carta. Ojalá y tuvieras oportunidad de leer todo el 1, todo el 2, todo el 3, hasta que llegues, formes el contexto, ¿sí? De lo que está diciendo en el 3:10, en el 3:16, todo eso, ¿sí? Mira lo que dice Primera de Corintios 3:1, ¿sí? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni lo son todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Cefas, ¿no son carnales? Y si decimos, yo soy de Calvino, ¿no es eso carnal? Y si decimos, yo ya me congrego en esta tal iglesia, ¿no es lo mismo que esto? Mira el tema, escudriña, analiza el texto, lo que está tratando de regañar Pablo, el por qué. Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No sé si vas viendo el tema. Está criticando que los corintios adoraban hombre, exaltaban hombre, se discutían por eso. Y Pablo dice, así sea el mismo yo, el mismo Pablo. Él dijo una vez, aún nosotros vengamos y prediquemos otro evangelio. ¿Sí? 3:8. El que planta y el que riega, pero ve ubicando, ve separando de quién habla. Cuando dice, y el que planta y el que riega, está hablando de Pablo y Apolos, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo y Apolos son de sana doctrina y recibirán recompensa. Ellos, el maestro, el alumno, no por ser de Pablo o por ser de Apolos o por ser de Calvino, recibe algo. Él no recibe nada por eso, ¿te das cuenta? Dice Primera de Corintios 3:9. Vamos despacito, hermano, porque quiero, ojalá y hable claro hoy. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros, sigue diciendo Pablo, Apolos y Cefas, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, es decir, ustedes, Corintios, sois labranza de Dios y edificio de Dios. Los corintios son el edificio, ¿ok? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, es decir, Pablo, puse el fundamento. ¿De qué? De ese edificio, del edificio de los corintios. Luego dice, y otro edifica encima, es decir, sobre edifica. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es decir, cada uno es responsable de lo que predica, de lo que enseña, de cómo sobre edifica. ¿Ok? 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, todos debemos predicar este fundamento. Nadie puede predicarse a sí mismo. Nadie puede atraer hacia sí las miradas. Nadie puede ponerse en el lugar de Cristo. ¿Sí? 3:12. Si sobre este fundamento, ¿sí?, es Cristo, y luego alguno edificar, es decir, sea Pablo o sea Apolos, van a edificar.
¿Sí? ¿Quién era el edificio? Ahorita veíamos los corintios, las personas. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Sí, pero mira de lo que está hablando, de edificar personas, de edificar iglesia. La obra de cada uno se hará manifiesta. Otra vez está hablando de la iglesia. La obra de cada uno, es decir, la obra de Pablo o la obra de Apolos, se hará manifiesta. Está hablando de la iglesia, del edificio, de las ovejas. Es decir, si son un buen o mal edificio, se hará manifiesto. El día lo declarará. Pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, pero otra vez ese cada uno es Pablo, Apolos o Cefas, y la obra siguen siendo los corintios, los alumnos, los discípulos, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pero hasta aquí tienes que estar distinguiendo esto. Pablo es el que edificó, Apolos es el que edificó, su obra son los corintios, las personas, la iglesia. Los corintios un día serán probados. Cuando habla de la obra, no habla de hacer obras, ni obras de la ley, ni obras de caridad. No, está hablando en este caso de personas. 3:14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si permanecen ustedes, corintios, yo, Pablo, recibiré recompensa. ¿Te das cuenta? Pero si la obra de alguno se quemare, y otra vez la obra son los corintios, si se queman, él sufrirá pérdida. Pablo, Apolos, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Te das cuenta cómo no habla de lo que nos dicen que habla? Está diciendo el maestro será salvo, el pastor, siempre y cuando haya predicado la verdad. ¿Cuál verdad? El fundamento Cristo, ¿sí? Pero si la oveja se pierde, el maestro será salvo. Es decir, ustedes corintios, déjense de decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, porque ellos a lo mejor se van a salvar, pero ustedes tienen que cuidarse, guardar su salvación, cuidar su salvación. Dejen de idolatrar, dice Pablo. Mi pastor es este, mi pastor es aquel, yo voy a tal iglesia, yo pertenezco a esta otra. ¿Y eso qué? Si el pastor hace un buen trabajo, él se salvará. Eso no te garantiza nada a ti. ¿Y cuántos hoy están ensanchados? Yo soy de tal iglesia. Mi pastor es tal y es de sana doctrina. Y ni que sea de sana doctrina te garantiza nada. De hecho, podrías estar en pecado de idolatría si has dejado de probar los espíritus a ver si son de Dios. El cristianismo nos ha dado tantas historias de personas que predicaron, que empezaron predicando bien, y después los oyes predicar después de 10 años y dices, ¿qué le pasó a este varón? ¿Qué le pasó a este varón? Tú escuchas hoy un mensaje de Marcos Witt y busca uno de hace 20 años y tú dices, no es el mismo. No es el mismo. Hay un mensaje de Marcos Witt hace 20 años, hablar contra los cantantes que cobraban y que se hacían ricos con la música. Y míralo hoy. Tú escuchas un mensaje de hace 10 años de Adrián Romero y escucha uno de hoy y dices, ¿qué le pasó? No es garantía ni siquiera que un día fuera de sana doctrina. Siempre hay que estarlos poniendo a prueba, a probar los espíritus a ver si son de Dios. No es garantía si tu pastor un día predicó sana doctrina y el otro año por 10 años ha predicado sana doctrina. No es garantía. Siempre tienes que ponerlo a prueba, ponerlos a prueba. Sigue viendo el contexto. 1 Corintios 3:16. Y lo hacemos despacio en radio. Pero tú puedes hacerlo más despacio en casa. La palabra de Dios es para saborear. La palabra de Dios es para leerla despacio, es para comprender, es para gozarla.
Mira Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Otra vez, ¿a quién está hablando? A los corintios, a los cristianos, a una iglesia de Dios, y le está diciendo que se pueden perder. ¿Cómo sabes que son cristianos? Ya lo vimos, pero aquí lo repite. ¿No saben que son templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Te das cuenta? Pero luego dice en el 3:17. Pero si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo lo destruirán? ¿Que no son salvos siempre salvos? Pues no. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, a los corintios, a los cristianos, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios santo es. Es decir, el templo de Dios puede ser destruido. El cristiano puede ser destruido. Primera de Corintios 3 es una alerta contra los maestros falsos. Dios les destruirá si hacen daño a uno de sus hijos. Pero a sus hijos es una exhortación a no poner la confianza en el hombre, en ninguno, sea de falsa o verdadera doctrina. Sigue diciendo en el 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ninguno se gloríe en los hombres. Te lo voy a repetir. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Nadie se gloríe en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, aunque éste sea de sana doctrina. Eso es lo que significa Primera de Corintios 3. ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no lo has visto? Porque te conformas, porque nos conformamos con lo que nos enseñan, con lo que nos dan nuestros maestros. Y si es supuestamente de sana doctrina, ya no escudriñamos, ya no interpretamos, ya lo interpretó él, y él es de sana doctrina. ¿Quién soy yo? Y dejo de probarlo. Y si acaso voy a la Biblia, si acaso vas a la Biblia, vas y haces eisegesis, es decir, lees la Biblia con una idea ya puesta en tu mente, la que pusieron estos pastores. La salvación no se pierde, y luego vas e interpretas y tuerces versos como él lo hace también, y ya no dudas. Eso es idolatría. Así vayas a una iglesia, a la mejor, a la más sana, siempre tienes que estar leyendo la Biblia y haciendo exégesis, es decir, extraer yo por mi cuenta lo que significa la palabra. Es decir, tratar de ir a la Biblia borrando incluso lo que me ha sido enseñado, ¿sí? Hacer exégesis. Hechos 17:11, lo que hacían los de Berea, recibían la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras a ver si era estas cosas así. Claro que la salvación se pierde. Primera de Corintios 3 dice que el templo de Dios puede ser destruido. Y es una alerta para el templo de Dios. Es una advertencia para falsos pastores que pueden destruir ese templo. Serán destruidos ellos también. Pero también es un llamado a ese templo a no poner confianza en hombres. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy calvinista. Yo soy arminiano. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Eso es idolatría. Decíamos, hay pastores, hay denominaciones, por ejemplo los católicos. Sus prácticas no soportan, hermano, ni una lectura de la Biblia. ¿A qué me refiero, mi amigo católico? Con leer la Biblia por tu cuenta, en tu casa, una sola vez, te darías cuenta que todo lo que te enseñan es equivocado. ¿Sí? Hay denominaciones cristianas que están en la misma situación. Por ejemplo, Amigo Pentecostal es igual o más fácil que el catolicismo. Con una lectura de la Biblia por tu cuenta, Amigo Pentecostal,
te darías cuenta que esas prácticas que te han enseñado están equivocadas. El tirarse al piso, el aullar, ese espíritu que te dicen que es el Espíritu Santo, no lo es, pero tienes que ir a la Biblia. Es fácil salir del catolicismo, es fácil salir del pentecostalismo, es fácil salir de los testigos de Jehová, es fácil. Hay cosas que son fáciles, pero la serpiente es astuta. Hay doctrinas triplemente más peligrosas cuando vienen de pastores reconocidos casi por el cristianismo general como de sana doctrina, o de iglesias que se dicen de sana doctrina, ¿sí? Y tú los puedes escuchar, e incluso el 90 o tal vez el 99% es correcto, pero el 1%, el 2% es peligroso si dejas de filtrarlo por la palabra de Dios. Este es el peligro, por ejemplo, de la doctrina calvinista. Si te fijas, nace de pastores reconocidos como de sana doctrina, de John MacArthur, de Miguel Núñez, de Armando Alducin, de Juan Manuel Vázquez, que hoy anda muy de moda. Pastores que se ven serios, estudiosos, no los ves aullando, no los ves tirándose al piso, no los ves dando de gritos y sombrerazo, los ves en un púlpito, los ves estudiando la Biblia. Eso lo hace más peligroso. Nunca debes dejar de probar los espíritus a ver si son de Dios, ¿sí? Yo no estoy concluyendo si ellos son o no de Dios. Lo que trato de enseñarte es que tienes que preocuparte por ti. Jamás deberíamos poner la confianza en un hombre. Eso es idolatría. Lo único infalible es la palabra de Dios. Lo único infalible es nuestro Jesucristo. El único infalible. Los pastores deberíamos de reconocer tal cosa y empujar a las ovejas a leer la Biblia por su cuenta, a estudiar igual o más que su pastor, a convertirse en expertos, a convertirse en teólogos y nunca quedarnos con la gloria de Dios, ¿sí? No os hagáis pastores sabiendo que recibirán mayor condenación. Hechos 12:21. Hechos 12:21, un día Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y les arengaba, y el pueblo decía: voz de Dios y no de hombre. Y al momento fue herido por un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Es tremendo, hermano. Recibir idolatría es tremendo. Es tremendo quedarse con la gloria de Dios. Señal de idolatría es obediencia a ciegas, fe a ciegas, no ponerlos a prueba. Esa es señal de idolatría. Oye, pero él es de sana doctrina. Es pecado de todos modos, es idolatría. Oye, pero si me enseña sana doctrina, llegaré al cielo. No es así, es idolatría. Es idolatría. Idolatres a un pastor de buena o mala doctrina es idolatría. ¿Te das cuenta? Perdón, antes de continuar, voy a repetir los números de teléfono por si quieres llamarnos. Aquí en cabina son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 86 07. Mira este otro ejemplo. Igual, muy parecido a este, en una carta de Pedro, de algo que hemos según entendido, porque nos han enseñado ya de alguna manera. Todos sabemos que Cristo viene pronto, eso enseña la Biblia. ¿Por qué no ha venido aún? Dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la respuesta de Pedro. Dios quiere que la mayoría se salve. Dios no quiere quemar a nadie. ¿A qué se refiere? ¿No quiere que se pierda ninguno del mundo? No está diciendo eso.
¿sí? Pero sin embargo es lo que hemos entendido. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Leyendo solo este pasajito así. Pero otra vez, si leemos todo el contexto, siguiendo los consejos de ahorita, ¿sí? Comenzar una carta. ¿A quién escribe? Segunda de Pedro 1:1. Mira lo que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién le escribe la carta Pedro? A los cristianos, a los que han creído igual que los apóstoles, a los que han creído la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Está escribiendo a cristianos. ¿Qué buscamos luego? ¿Para qué escribe? ¿Sí? Y los va a exhortar. Mira lo que dice en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, diligencia significa poner cuidado, ¿ok? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto, al afecto fraternal amor. Dice en el 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estar haciendo todo esto, estar creciendo, ¿sí? Poner cuidado, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tienes que estar creciendo, al dominio propio paciencia. El que no tiene estas cosas, dice el 1:9, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Oye, pero no estamos hablando de salvos, ¿sí? Pero mire lo que dice: si alguien no está haciendo esto, se le ha olvidado la purificación de sus antiguos pasados. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tampoco podemos caer los cristianos. Es lo que enseña, es lo que leímos ahorita en Corintios. 1 de Corintios 10:12 dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahorita leímos en 2 de Corintios 3, el templo de Dios puede ser destruido, leímos ahorita, ¿ok? Pero sigamos leyendo la carta de Pedro. Dice 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Qué no la tienen asegurada? Dice en el 1:12, por eso yo no dejaré de recordarles siempre esto, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación. Es decir, Pedro escribió para amonestarlos por esto, ¿verdad? ¿De qué les advierte? Otra vez, mira qué parecido es a lo que leímos ahorita en Corintios 3. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Es decir, el que destruye el templo será destruido él mismo. Los falsos pastores serán destruidos, ¿sí? Pero nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Y es de lo que trata 2 de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, dice en el 3:3, que en los postreros días vendrán burladores, según sus concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si desde el día de los padres durmieron, todo permanece igual. 3:9, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mira, aquí empieza a leer más despacio, sino que es paciente para con
nosotros. Se incluye Pedro. Nosotros. No es paciente para con el mundo, no es paciente para con los demás, no que es paciente para con el inconverso, es paciente para con nosotros, los cristianos, los que tenemos la fe de los apóstoles, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, un llamamiento al arrepentimiento a cristianos. El Señor es paciente con su iglesia. Oye, ¿por qué no ha venido Cristo? Porque no quiere que su iglesia se pierda. Y la iglesia no camina en santidad. Su iglesia, sus hijos, los elegidos, los amados, no el mundo. No el mundo, no significa esto. Segunda de Pedro 3:9. Es paciente para con nosotros. Y el contexto le sigue dando fuerza. Miren segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, un día tiene que llegar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego mira el 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Si hablara de los demás, hermano, es decir, si hablara de que los mundanos pueden perderse y que Dios está siendo paciente con ellos, ¿qué nos diría a los cristianos? ¿Sí? ¿Qué le diría a la iglesia? Puesto que todo esto ha de ser deshecho, prediquemos el evangelio con urgencia, ¿no? Para que los demás se salven. Pero mira cómo no dice eso. Por cuanto todo va a ser deshecho, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Te das cuenta? Debemos caminar en santidad. La iglesia, el mundo no está llamado a santidad. Cristo viene pronto y viene, dice el libro de Efesios, por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Estás tú dentro de esta iglesia? Y no me refiero a ese local al que vas el domingo. Eres parte de la iglesia de Cristo sin mancha y sin arruga, porque aún esta iglesia puede perderse. ¿Te das cuenta lo que significa segunda de Pedro 3:9? Otra vez un llamado a los cristianos que pueden perder la salvación, que por eso el Señor no ha regresado, porque no quiere que su iglesia se pierda, sino lo que quiere es que su iglesia proceda al arrepentimiento por el amor de Dios. No es de lo que habla Apocalipsis 2 y 3 a las iglesias. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan a su primer amor. A la iglesia es a la que le habla, ¿sí? La iglesia aún puede perderse. El templo de Dios puede ser destruido. Es lo que está enseñando. Es lo que está enseñando. ¿Te das cuenta? Es tiempo de volver a su palabra por nuestra cuenta. Es tiempo de leer mucha Biblia. Es tiempo de leer libros completos. Es tiempo de leer igual o más que nuestros pastores. Dios nos va a dar entendimiento. Así lo prometió. Miren Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nos lo volvió a decir en primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tienes necesidad que nadie os enseñe. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. ¿Te das cuenta? Pero tenemos que volver a la palabra por nuestra cuenta. Hay enorme cantidad de versos con los que hemos hecho esto. Por ejemplo, allá en primera de Juan, cuando enseña que el que practica el pecado es del diablo. Así se nos ha enseñado. Es el que practica. Y practicarlo le ponen muchas cosas. Es hacerlo varias veces, es hacerlo con gusto, es hacerlo de muchas formas. Es hacerlo 2 o 3 veces. ¿Cuántas veces has volteado a ver una mujer? ¿Sí? Entonces, si lo haces una vez no es practicar, pero el diccionario no enseña eso, mi hermano. Mira, la palabra que se usa para practicar son 2 en el griego.
Si tuvieras la Strong, la 4238, la palabra prazo, que efectivamente significa desempeñar repetidamente algo, y eso es practicar. Pero está la 4160, que significa hacer. ¿Cuántas veces? Una, ya es hacer. Y la palabra que usa Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, no es la 42:38, es la 41:60, que significa hacer desde una sola vez. ¿Te das cuenta? Y si checaras, hermano, es que para leer la Biblia, para escudriñar, vas a necesitar un diccionario ahí en tu mesa. Vas a necesitar varias versiones. En varias versiones, Primera de Juan 3:8 es traducido así. Miren, la Reina Valera Gómez dice, el que hace pecado es del diablo. Uno, habla en singular. La Reina Valera 1909, el que hace pecado es del diablo. La Biblia Jubileo 2000, el que hace pecado es del diablo. Sagradas Escrituras 1569, el que hace pecado es del diablo. La Biblia de Jerusalén, quien comete pecado es del diablo. La Biblia israelita, quien comete pecado es de Satán. ¿Te das cuenta? Así de simple. Hacer. El que hace pecado es del diablo. Y si volviéramos al diccionario, en la 4238, que es la que significa hacer algo repetidamente, ahí mismo dice, sí, ahí mismo, entre paréntesis, dice, diferenciándose así de la 4160, que se refiere a un solo acto. En el original, cuando dice el que practica el pecado es del diablo, está diciendo el que hace desde un pecado es del diablo. Pero lo hemos mal entendido, nos lo han mal enseñado y nosotros hemos dejado de probar los espíritus a ver si son de Dios. Eso es lo que ha pasado, y principalmente cuando llegamos a una doctrina a una iglesia, que llamamos de sana doctrina. Hemos dejado de probar los espíritus. Hemos dejado esto. Hay que estudiar la Biblia, sacar conclusiones por nuestra cuenta. Hoy parecen buenos tiempos. ¿Sabes cuánto cuesta oír una buena prédica? Prender tu computadora, tener internet, ahí está el YouTube, y esto parece bueno. Pero no es así del todo, porque hemos dejado de probar los espíritus a ver si son de Dios. Si dejas de probarlos, se convierte en pecado, aunque el que esté predicando tenga razón, aunque el que esté predicando sea de buena doctrina, se ha convertido en pecado porque lo conviertes un ídolo. Cuando dejas de probar los espíritus a ver si son de Dios, has hecho un ídolo. ¿Sí? Y así ahora, tan fácil, entrando al YouTube, al Facebook, eso que hoy parece bueno, así se comparten todas las doctrinas erradas, se propagan fácilmente. Pastores escuchando otros pastores, sin estudiar la Biblia por su cuenta. Y de ahí hemos sacado que el anticristo viene en el futuro, que la marca de la bestia es el chip, que la tribulación es de 7 años, que el rapto es antes de la tribulación, cosas así. ¿Te has preguntado de dónde hemos sacado la liturgia que hay en nuestras reuniones? ¿Te has preguntado de dónde hemos puesto la música que hay en nuestras reuniones cristianas? ¿Te has preguntado en qué parte de la Biblia se enseña que la Santa Cena se celebra como hoy la celebra la iglesia evangélica? ¿Lo sabes? Pedacitos de pan y jugo de uva, ¿de dónde hemos sacado eso? Nos la hemos ido pasando de unos a otros y se nos han vuelto tradiciones de hombre. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Regresar a la palabra de Dios por nuestra cuenta. ¿Te das cuenta? Es peligroso el internet, es peligrosísimo todo lo que ahí hay, y principalmente el internet no es palabra de Dios. Hoy el cristiano quiere saber algo, va al internet, al YouTube, tristemente. Y por eso el cristianismo es lo que es. Errores que se transmiten de uno a otro, ¿sí? O doctrinas que todos creen,
pero que no porque todos las crean son verdaderas. Claro que hay que ser un estudioso, hay que tratar de buscar el contexto. Historia, historiadores nos sirven, pero no son igual a la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, por ejemplo, para interpretar un verso, no, pero allá en el historiador, en aquel tiempo, ¿y dónde lo leyó, pastor? En internet, busqué un libro y así decía, internet no es palabra de Dios. Internet no es palabra de Dios, ¿sí? Deja el Facebook, deja el YouTube, deja eso. Busca palabra de Dios. La Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Que no necesitamos nada más. La Biblia es suficiente. Vea la Biblia. Vea la Biblia. Por aquí hay un pastor muy bueno por las mañanas que de hecho predica mucho santidad. Y lo único que no estoy de acuerdo con él es que así cuando termina dice, ya te mostré algo con la Biblia. Si no lo crees, ya tú serás condenado. No, la gente no debe de creernos a nosotros, ni a lo que digamos en un programa de 1 hora o 2 horas el domingo. La gente tiene que ir a la palabra de Dios. Es idolatría cuando decimos algo, es que el pastor dijo, es que el pastor enseñó, es que ese pastor no se equivoca, lo has hecho tu ídolo, e idolatría es pecado, aunque aquel pastor sea un buen pastor, aunque aquel pastor no esté equivocado. Idolatría es pecado. Así se llame Spurgeon, así se llame MacArthur, Alducin, Rogers, Olivares, se llame como se llame, así se llame Paul Washer, y no ponerlos a prueba, a ver si son de Dios, es idolatría. Idolatría. Hay que ponerlos a prueba. Y si está bien bíblicamente, hay que creer lo que ellos dicen, pero ya no porque ellos lo dicen, sino porque la Biblia dice. El cristiano verdadero es aquel que es capaz de decir, la Biblia dice así, teniendo todos los elementos a su mano. Hay que regresar a la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra de Dios por nuestra cuenta. Te sorprenderá tantos versículos que nos han enseñado de una forma y significan otra, pero los compramos. ¿Por qué? Los compramos, ¿por qué? Porque hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de examinarnos, hemos dejado de probar los espíritus a ver si son de Dios. Hermanos, regresemos a la palabra por nuestra cuenta. Todo lo adicional a la Biblia puede ser ayuda, pero no es igual a la palabra de Dios. ¿Okay? Hay personas que hablan de aseos como niños. Y tú entiendes de una forma el verso, pero dicen, no, lo que pasa es que los niños de aquel entonces estudiaban la palabra desde los 8 años y eran discipulados por alguien y los hacían seguidores de ese alguien y los levantaban a las 5 de la mañana y cosas así. Tú dices, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Eso no es de palabra de Dios. Regresemos, hermano, y cuidémonos de idolatrar personas. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana si Dios lo permite.